micro español y puede ser un momento perfecto para preguntas e intercambiar impresiones. Lo comentaba Nuria Vilanova, la presidenta de CEAPI, en la jornada inaugural esta mañana. Decía que ya no hay una única diplomacia y además es que ahora la diplomacia ya no depende solo de los Estados, sino que hay una red de organizaciones internacionales como la OEI, cuyo secretario general, Mariano Jabonero, va a intervenir en el panel que tenemos a continuación, también de empresas y de ciudades interconectadas que trabajan de la mano para solucionar problemas compartidos. Lo comentaba también Nuria, uno de los grandes retos es el de alcanzar una educación de excelencia que capacite a los ciudadanos y les dé las herramientas necesarias para insertarse en la economía del siglo XXI, la economía de la digitalización, y que permita asimismo formar a los líderes del futuro. Va a moderar este imprescindible panel la empresaria boliviana Marilyn Cochamanidis, presidenta del condominio Alto Las Palmas, y Marilyn forma parte asimismo del Consejo Internacional de CEAPI. Le cedo ya el testigo para que nos presente a todos los ponentes. Muy buenas tardes. Gracias, Nuria. Gracias al CEAPI por tan hermoso evento, importante para todos. Y hoy tenemos el placer, nuestro distinguido auditorium, de recibir a un valiosísimo panel y a los cuales le damos la bienvenida y le agradecemos muchísimo por el tiempo y el conocimiento que nos van a dar. Ahora estamos entrando en el panel que tiene un fascinante tema, y es la educación. La nueva que llamamos, como dice Nuria, la nueva diplomacia entre nuestros países. Vamos a comenzar con Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos y experto en educación y profesorado. Mariano, ilústranos, por favor, cómo afectó la pandemia al aprendizaje en Latinoamérica. Muchas gracias. En primer lugar, muchas gracias a CEAPI, a Nuria, a todos vosotros por invitarme a participar acá. Además, por una situación, digamos, un poco particular, soy secretario general de un organismo gubernamental. Soy secretario general gracias a que 23 países me han votado. Por lo tanto, como represento un sector, digamos, institucional muy fuerte. En segundo lugar, es un organismo que es el más antiguo del sistema iberoamericano. Tenemos 73 años de vida y es el único que tenemos sedes en todos los países, lo cual hay una presencia territorial muy fuerte, muy activa. Yendo a lo que comentaba, la pregunta era afectado gravemente, muy gravemente. Fueron 186 millones de niños, niñas y jóvenes que dejaron de ir a clase, quedaron, digamos, desescolarizados, quedaron en sus casas. Pensábamos que vivíamos en un mundo mejor y el mundo no era mejor. No era mejor porque más del 45% no tenía ninguna conectividad con Internet ni dispositivos de su casa, tanto quedaron desescolarizados totalmente, sin conexión educativa. Y se ha producido un efecto que el propio secretario general de Naciones Unidas dice que es un desastre generacional. Es una generación que ha perdido competencias y que en el futuro tendrán más dificultades para trabajar y tener acceso a mejores retribuciones. Es un tema importante. Sin embargo, también cualquier crisis es una oportunidad. La oportunidad es que somos conscientes que vivimos una sociedad digital, fuertemente digital, y que la apuesta de futuro de educación en la región ya no es una reforma educativa. Se han hecho miles de reformas educativas, cada gobierno hace una, habitualmente. Llega el gobierno, hace una reforma educativa y otra y otra y otra. Son cosméticas, básicamente. Pero pongo como ejemplo que la Cumbre Mundial de Nueva York, que se hace 3 semanas, en la cual participamos, se habla de transformación de la educación. A un sistema digitalizado, híbrido, en el cual haya ofertas educativas para todos y haya un soporte tecnológico digital muy importante en el cual la región tiene que invertir muy fuertemente. Entonces, el punto del foco de salida
El de llegada de la pandemia, pues ya lo digo, es una situación, las competencias de lectura se han perdido en muchos chicos y chicas, la situación, digamos, de traumas ha sido muy fuerte, como vivir en espacios muy reducidos, confinados durante meses y meses, y todo eso, digamos, hay que tener en cuenta, evaluarlo, poner remedio y pensar en un futuro que ya, como decía Paul Valéry, el poeta, el futuro ya no es lo que era. Muy bien, muchísimas gracias. Luego le haremos otra pregunta que complementa. Ahora hablamos con Carlos Mazo. Carlos, CEO de Prisma Education, que con la sinergia que aglutinan 3 escuelas y un propósito de transformar vidas formando líderes para un mundo mejor. Carlos, voy a hacerte la pregunta y es así. Háblanos de la innovación y diferenciación de los programas educativos y cómo se están gestionando estos cambios. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias a cada uno de ustedes por escucharnos, escuchar esta historia de educación y lo poquito que tenemos para compartir. A Nuria, a Susana por la invitación. Bueno, yo creo que en el tema de la innovación educativa no es tan nueva como parece. O sea, en el año 53 en Harvard inventaron una vaina que se llamaba el Learning Machine. Y el Learning Machine iba corrigiendo al estudiante en tiempo real. Entonces, nosotros, digamos, como grupo podemos hablar de muchas innovaciones. Hace 22 años entramos en educación online. Hace un año empezamos a dictar clases en el metaverso y ahora dictamos clases en el metaverso conectando estudiantes de diferentes ciudades. Pero si a mí me dijeran que si me muero hoy, ¿de qué me muero orgulloso? Es de volver a las raíces del proceso educativo. ¿Qué son las raíces del proceso educativo? Pues básicamente, si uno va a la etimología de la palabra educación, sin meterse muy ahí esas cátedras que me daba mi padre, pues encuentra que es sacar desde adentro. Por eso nosotros nunca hablamos de alumnos, porque alumno viene de persona que no tiene luz. Nosotros hablamos de sacar desde adentro, de formar a la persona a través de la interacción. Nosotros somos fieles creyentes en que tiene que haber un proceso interactivo, donde yo aprendo de mis compañeros y de mis profesores. ¿Todo para qué? Para formar personas. Entonces, mi gran motivo de orgullo es que todos nuestros programas, entre el 18 y el 20%, tienen formación de la persona, del ser humano como tal. Los formamos en liderazgo, en entender su personalidad, en entender su estilo de aprendizaje, en diseñar su proyecto de vida, porque al final nosotros lo decimos con convicción. Nosotros no formamos ejecutivos, nosotros formamos personas con la capacidad de liderar negocios que impacten positivamente el planeta, el medio ambiente, la comunidad y los negocios. Entonces, digamos que no me quiero alargar mucho, pero sí, mi gran orgullo es haber cogido un grupo que tiene 50 años de historia y presencia en 6 países y tratar de volverlo a las raíces y formar las personas para que tengan conciencia de que cada uno de nosotros tiene que dejar un impacto positivo en el medio ambiente y en la comunidad. Enhorabuena, Carlos. Gracias. Miguel Arrufat. Miguel Arrufat, director en la Universidad Internacional de La Rioja, 100% online. Licenciado en Filosofía, Letras e Historia por la Universidad Autónoma de Barcelona. Y máster en Administración de Empresas por el IES. Buenas tardes, querido. Buenas tardes. Miguel, la pregunta va, ¿qué piensas sobre el futuro de la educación superior? Gracias. Hay 3 factores que van a transformar el sector. El primer factor es que en los próximos 20 años va a haber un crecimiento a nivel mundial de estudiantes universitarios que se estima en un crecimiento de 300 millones de estudiantes. En este crecimiento, las universidades presenciales no van a poder ir a esa velocidad, no podrán atender esa demanda. Y eso abre un gran espacio a las universidades en línea. O sea, este primer factor va a hacer que en los próximos 20 años las universidades en línea sean muy relevantes en la oferta educativa. Luego hay un segundo factor que es la innovación disruptiva de la tecnología.
esta disrupción en algunos sectores ha sido casi brutal. En España, en los últimos 4 años o 5, han cerrado más de 30.000 comercios. O sea, Amazon ha transformado de forma brutal o radical el sector. Lo mismo está pasando en el sector financiero. Bueno, pues esto todavía no ha pasado en la educación superior. Esta innovación disruptiva está empezando. Se están haciendo cosas, pero el potencial que tiene la tecnología de transformar la educación superior solo ha empezado. Este es un segundo factor que va a transformar y va a cambiar el sistema universitario. Un tercer factor importante, los estudiantes han cambiado, son distintos. Hoy en una universidad presencial un problema serio es que los estudiantes asistan a clase. En mis tiempos ya la tasa de asistencia pues no es que fuera muy alta, pero ha seguido bajando. O sea, los estudiantes están esperando otro tipo de experiencia. Con la experiencia tradicional no conectan. Bueno, pues esto también va a ser un factor que va a cambiar el sistema. Las universidades, por ejemplo, la que estamos, el IE lo está haciendo muy bien en ese sentido, en ofrecer una experiencia educativa que conecta como es el estudiante de hoy. Y eso pues se irá notando también la diferencia entre los que lo hacen bien y no lo hacen. O sea, esos son 3 factores que van a transformar. Luego hay un contexto. El contexto es de muchas universidades pequeñas. Es un sector hiperfragmentado. Hay algunas grandes, pero en general el contexto, nosotros, el IE, pues somos universidades al final también pequeñas. Para poder atender esta disrupción tecnológica va a ser importante el tamaño. Hay que hacer inversiones en claustro, en tecnología, y todas esas inversiones requieren tener un tamaño. El tamaño va a ser una ventaja. Bueno, esto es algo que los fondos de inversión saben oler y saben hacer muy bien. Y como todos ustedes saben, los fondos de inversión han entrado en el sector de la educación con compras. En concreto en España hay un fondo de inversión que lleva invertidos cerca de 1.000 millones de euros, que para España es una cifra muy importante, porque ven que el tamaño es importante y que ellos son muy buenos en la concentración en los sectores, ¿no? Pues estos factores van a producir que a partir de 5, 6, 7 años, veamos grandes ganadores. Quizás no desaparezca ninguno, pero grandes ganadores que se lleven pues, la mayor parte del mercado. Muy bien, gracias. Mariano, ¿cuáles son los mayores retos a los que se enfrenta la región para implementar la digitalización y la gobernanza? Bien, voy a hacer una referencia previa. Okay. En educación y en relación con el desarrollo de la región en este momento tenemos 2 factores que para mí son claves. Uno de ellos que desde el año 1960 no mejora la productividad de la región. Un dato aplastante. Solamente nos supera el África subsahariana. Eso es por un tipo de economía extractiva básicamente, pero por una falta de competencia. Un informe pobre reciente dice que los empresarios de la región encuentran serias dificultades para encontrar gente cualificada. Digamos, ahí tenemos un problema de mejora de productividad. Si no hay productividad, no hay reparto. Así de claro. Hay quien confunde los términos, pero si no hay producción, no hay mejor capacidad de reparto. En segundo lugar, que todo esto pasa por una transición educativa en una región, y hablando de este tema del lema, en el cual compartimos 830 millones de personas 2 lenguas intercompresivas, que son el español y el portugués. Somos la mayor comunidad bilingüe del mundo. El español es la segunda lengua en Internet y el portugués la 4ª lengua en Internet. Creo que es un tema a tener en cuenta y ahí está un poco, digamos, el nudo gordiano de toda esta previsión de futuro. Porque tenemos que trabajar fundamentalmente pensando que somos una comunidad con una altísima capacidad de movilidad, por factor lingüístico, movilidad. Llevamos 30 años hablando del espacio del conocimiento iberoamericano. Y somos la región segunda del mundo, después del África subsahariana otra vez, con menos movilidad académica, el 1,1%. Con lo cual tenemos un problema grave que resolver, porque en movilidad está asociada a la calidad de educación y a la mejora de la productividad, directamente. Pero creo que ese es el punto troncal al
cual tenemos que trabajar, mejorar las competencias en una comunidad bilingüe enorme, la mayor del mundo y la que más crece, lo cual facilita esa movilidad y además generar, digamos, un tipo de conocimiento que sea más pertinente para la mejora de la economía de la región y de la región. Creo que ese es el punto. Todo esto pasa, lo he dicho antes, por esa digitalización, la cual, voy a dar un dato curioso que hemos registrado nosotros en la OI, en la área de ciencia nuestra, la capacidad de publicación de artículos científicos de la pandemia, en la red Scopus ha sido la mayor de la historia. Curiosamente, cuando estamos confinados, y nuestros investigadores están trabajando en línea para trabajar en investigación, con lo cual todo eso facilita fácilmente esto. Voy a dar un dato que a Miguel le gusta, seguramente, y es que el crecimiento de educación superior en América Latina hemos llegado a 32 millones de estudiantes, récord mundial. En el año 2030 tendremos 45 millones de estudiantes de educación superior. De ese crecimiento registra un crecimiento neto promedio del 20%. La educación presencial el 10%, la educación virtual el 90%. No hay terreno urbanizable para construir tanto campus universitario. Lo digo en términos muy gráficos. Quizá exagero, pero bueno, parte de la provocación. Es que es así. Es que es así, esa es la realidad. Y ese crecimiento en ese momento es crear un espacio de conocimiento virtual. Y por favor, que dejemos de hablar de versos sobre el espacio de conocimiento cuando no hay movilidad. Nuestros estudiantes no salen fuera, salen solamente una minoría, unos poquitos que van a Estados Unidos y Europa. Y cuando vienen a Europa, vienen a España. Ese es el dato objetivo. Muy bien, muchísimas gracias. Carlos, ¿cómo ves el futuro? Entonces ahora vamos a una pregunta interesante. ¿Cómo ves el futuro de la educación presencial en las categorías de posgrado y grado? Gracias. Bueno, pues yo creo que aquí acaban de exponer con mucha claridad factores de mercado que harán que haya presión sobre la capacidad instalada presencial de todas las universidades. Pero yo creo que hay un factor sociodemográfico aún más potente, y es que yo creo que tenemos que dejar de hablar de educación presencial o educación online. Tenemos que empezar a hablar de sincronía y asincronía y de efecto de la sincronía. ¿Por qué? Porque muchas veces mucho de lo que recibimos en un salón de clase presencial lo hubiéramos podido ver en Internet. Y a todos nos pasa que hacemos un viaje a cualquier país a estudiar y llegamos y vemos y decimos, hombre, yo la mitad de esto me lo hubiera podido ver en YouTube. Entonces, yo creo que las instituciones tenemos una responsabilidad con ir cambiando los roles e ir volviendo un poco más híbridos los programas, buscando que la interacción, que es la que realmente importa, que pasa en los esquemas presenciales, pues sea donde yo me puedo nutrir más del compañero y del profesor y no tanto lecture, no tanto TLT como llamaba mi padre, que quiere decir tiza, lengua y tablero. Hay que tratar de que haya más interacción, más debate, más construcción en el aula. Ahora, yo sí creo que las instituciones presenciales van a tener un rol toda la vida, porque no puedes, y yo soy un convencido y nuestro grupo desde hace 22 años tenemos educación online, pero hemos tratado mucho de hacer mezclas entre presencial y online y entre sincrónico y no sincrónico. Todo esto para decir, yo creo que el presencial tiene un rol con lo que es la cultura, con lo que es la creación de lazos que van a durar toda la vida. Y el online sirve mucho para transferencia de conocimiento. Ahora, si tú empiezas a juntar ambos en programas híbridos, incluso 100% online, pero con sincronía, pues yo creo que ahí empiezas a demostrar un futuro que además obedece a las presiones que tiene el sistema debido a su crecimiento. Muy bien, gracias, Carlos. Miguel, vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles las oportunidades para Madrid en términos de educación? Madrid tiene la oportunidad de ser la capital de la educación superior en español. Hoy podríamos decir que son Londres, Boston, las capitales de la educación superior en inglés. Madrid tiene la oportunidad. Cogiendo el ejemplo de Boston, el Gran Boston, podríamos hablar también de la Comunidad de Madrid o el Gran Madrid. En el Gran Boston, el clúster educativo reúne cerca de 100 campus. Y alrededor de ese clúster educativo han surgido otros clústeres en marketing, servicios financieros, tecnología, comercio. O sea, ese clúster educativo ha permitido la generación de otros clústeres
que han convertido el Gran Boston en un emporium. Pero quizás en el factor, la palanca, el motor más importante han sido esos campus universitarios del Gran Boston. Esto también se podría aplicar en Silicon Valley, donde unas universidades han creado un caldo de cultivo para la tecnología, para la empresa. Bueno, pues siguiendo con el ejemplo del Gran Boston, este tendría que ser posiblemente el modelo a seguir por la Comunidad de Madrid. Un clúster necesita tres cosas. Lo primero, un clúster es un grupo de actividades económicas, de empresas, de clientes, proveedores, que compiten e interactúan entre ellos. Y esa competencia, y este término es muy importante, ese concepto, la competencia, esta competencia es la que genera esa innovación y la que genera creación de empleo, la que genera que esos otros clústeres también se puedan desarrollar. La Comunidad de Madrid, yo creo que lo ha hecho hasta ahora razonablemente bien. En los últimos 5 años puede haber aprobado 4 nuevas universidades en Madrid. Bueno, ese es el camino. Con 4 nuevas universidades no es suficiente para convertir Madrid en un clúster educativo como puede ser el de Boston o Londres. Bueno, pero ese es un camino que ha iniciado la Comunidad de Madrid y si hay ambición, pues tendrán que seguir avanzando. Pero solo es posible si hay un número suficiente de agentes compitiendo en la Comunidad de Madrid. Qué bueno, muy bien. Mariano, va la última pregunta. ¿Cuál, a tu criterio, serían las mejores razones para motivar a estudiantes de Latinoamérica a optar por Madrid o por España? Pues hay muchas. Hay muchas. La primera, yo creo que hay unas razones que son lingüísticas, culturales, históricas. La lengua es fundamental en ese sentido y yo creo que es un factor de peso, es nuestra industria de la lengua. Creo que es un tema a tener en cuenta. Vuelve a decir, somos una comunidad bilingüe, hispanoparlantes 600 millones y lusoparlantes hasta 850 millones, que son dos lenguas que se entienden entre sí, fácil de trabajar. El otro factor es un factor cultural y es que cualquier estudiante de la región viene aquí, se encuentra cómodo, se encuentra, digamos, acogido, en buenas condiciones. Madrid es una ciudad de la cual, dicho así de forma muy coloquial, se vive bien y es un elemento atractivo. Y luego después hay otros factores que acaba de Miguel de hacer referencia. Hay una oferta universitaria solvente y de calidad. Creo que eso es importante. Además es una oferta solvente y además, sobre todo, fundamentalmente, hay un dato que voy a insistir mucho en él, y es que son estudios fundamentalmente de maestría y posgrado, doctorado, que creo que es donde está el foco puesto. Y foco puesto por una cuestión, un dato que voy a dar, y es que así como en Europa, para ser profesor universitario hace falta doctorado, el 98% de los profesores universitarios son doctores, y el doctor es fundamental porque asociado al doctor está la investigación. En América Latina estamos por debajo del 50%. El país que tiene más doctores de profesores universitarios es Brasil, con el 46%. Chile tiene el 13% de doctores y algunos Centroamérica no llega ni el 1%. Entonces, formar doctores, y aquí hay oferta de formación de doctores, es un núcleo fundamental como oferta educativa de acogida y además de rentabilidad para mejorar la productividad de estos países. Bienestar. Lo que digamos ahí todo el mundo gana realmente en ese sentido. La OI convocamos beca de doctorado. Todos piden estudiar en Madrid. Es el dato más aplastante. Terminar en Madrid, aquí las de doctorado, en biología mecánica, en lo que sea. Es decir, es un dato, digamos, muy llamativo por ese factor de lingüístico y de acogida y de integración. Y de integración también. Y con siempre hay la cuestión de que ese doctor que viene aquí y hace doctorado después tenga la aspiración de quedarse aquí, pero ya cada ciudadano decide libremente. Así es, muy bien, gracias. Carlos, te hago la última pregunta y es lo mismo. ¿Cuál es a tu criterio la motivación o las motivaciones que hacen que un estudiante latinoamericano quiera optar por Madrid? Bueno, yo creo que como hacíamos en el colegio es un poquito todas las anteriores, ¿no? Lo que mencionaban mis compañeros. ¿Por qué? Porque Madrid es una ciudad que está cercana culturalmente, lingüísticamente, que tiene una calidad de vida impresionante, pero a mi juicio lo más importante es lo que está empezando a pasar, un poco el ejemplo de que lo estamos viviendo. Tiene que haber oferta.
y tiene que haber mucha oferta, no puede ser solo una. Claro. Entonces, claro, ¿por qué? Yo creo que el IE ha sido un muy buen ejemplo de jalonar una industria, de jalonar una causa que no existía o que existía tangencialmente antes, ¿no? Entonces, en la medida en la que haya más oferta, yo creo que la propuesta de valor que tiene Madrid es muy difícil de batir por otros países vía clima, vía cercanía lingüística, vía calidad de vida, vía costo de vida. Entonces, si tú sientes que en Madrid puedes encontrar una formación que está al nivel de las más altas del mundo, pero con la calidad de vida de Madrid, la cultura de Madrid, el costo de Madrid, la lengua de Madrid, pues te va a quedar muy difícil irte al frío de otra ciudad o a la dificultad del metro de otra ciudad, por no poner nombres propios, ¿cierto? Madrid es una ciudad que solo le falta mar y ya sería ilegal. Entonces, pues si puedes vivir en Madrid y acceder a formación de calidad comparable con estos clústeres que mencionaba Miguel, siempre vas a querer venir a Madrid. Entonces, yo creo que como Madrid ya tiene dadas las condiciones de ciudad, y obviamente tiene una oferta creciente, ¿no? Está el IE, está ESIC, hay instituciones de muy alta calidad, CUNEF, ICAE, pues esas instituciones se irán internacionalizando y en esa medida van creando ese clúster de oferta donde cada vez Madrid se va posicionando más como destino estudiantil. Un poco lo que pasa con Boston. Uno de Boston conoce Harvard, MIT, Babson, BU, BC, pero poca gente después de que no entran a estas o encuentran una oferta diferenciada, pues van a Northeastern, a Suffolk, a mil otras que hay alrededor. Y es porque ya han escogido Boston como destino y luego adentro del destino escogen la oferta. Yo creo que en Madrid, a medida que la oferta se vaya desarrollando, será sin duda, como decían los compañeros, la capital mundial del estudio en español, si es que ya no lo es. Qué bueno, gracias. Y para terminar, vamos a hacerle la última pregunta a Miguel Arrufat. Miguel, ¿cuáles son las claves del éxito de UNIR? Cuento una. Claro. El 70% de los estudiantes de UNIR proceden de recomendación de otros estudiantes. Ese es el motor de crecimiento de Zara, Amazon, Mercadona. Son organizaciones que no hacen publicidad, crecen porque sus clientes están muy satisfechos. Nosotros, para tener unos estudiantes muy satisfechos, pues tenemos que construir una experiencia académica muy buena. Con una experiencia académica muy buena te recomiendan y creces. Esa recomendación en Internet se viraliza. Tenemos estudiantes en más de 100 países. ¿Cómo se logra esa experiencia académica muy buena? Bueno, para ello tenemos toda una serie de programas, cuento uno o dos, por no extenderme. Uno de los programas le llamamos Gap Zero. Todos los títulos anualmente se revisan para ver si lo que estamos formando es lo que demanda la sociedad. Se revisa el plan de estudios, los contenidos, lo que están haciendo los profesores en nuestras aulas virtuales para intentar ajustar el Gap Zero, reducir esa brecha entre lo que demanda la universidad y demanda la sociedad y forma la universidad. Ese es uno de los programas. Otro programa importante es un programa de inteligencia institucional, donde vas detectando pues, qué profesor lo hace mejor, lo hace peor. Hay múltiples puntos de mejora que a través de ese programa pues, se va informando a todos los actores, a toda la organización, para que tengan una cultura de mejora continua, de innovación. Y el último programa que hemos puesto en marcha este año, que pues, a lo mejor lo conseguimos o no, que es donde las universidades españolas tienen buena docencia, tienen buena investigación, pero en transferencia no son especialmente buenas. Y pongo un ejemplo, una universidad pública como Berkeley, que tiene un presupuesto por encima de los 3.000 millones de dólares anuales. De estos 3.000 millones, 2.000 proceden del sector privado. Quiere decir que el sector privado acude a Berkeley con sus problemas y Berkeley le ayuda a resolverlos y lógicamente les pagan por ese trabajo. Un ejemplo que ha sido muy bueno es que una farmacéutica acudió a la Universidad de Oxford para que le diseñara una vacuna para el COVID.
lógicamente esa farmacéutica le ha pagado a la Universidad de Oxford por resolverle ese problema. Bueno, este es un reto que nos hemos puesto, que hemos empezado ya este año, seleccionando, como las empresas en España no tienen costumbre de venir a las universidades, pues hemos seleccionado una serie de problemas que tiene la sociedad española y que vamos a intentar contribuir a su solución. Bueno, todo esto al final lleva a que la experiencia académica del estudiante sea mejor. Enhorabuena. Muy bien. Como pueden haber escuchado, un panel de lujo. Estoy orgullosa y honrada de haberles tenido conmigo acá y muchísimas gracias, Nuria. Un aplauso para ellos. Bueno.